¿ya? El sistema nervioso central es un tema muy complejo. Primeramente, tenemos que saber los constituyentes del sistema nervioso central. Dentro de los constituyentes del sistema nervioso central tenemos a las neuronas, a el componente glial, que va a estar conformado por los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, el epéndimo. Y entre otros componentes del sistema nervioso central van a estar los plexos coroideos, que se encargan de la producción del líquido cefalorraquídeo, y las meninges, que se encargan de la protección. Vamos a empezar hablando de lo que son las neuronas. Si bien sabemos que las neuronas van a ser una unidad funcional principal del sistema nervioso central, estos son incapaces de dividirse cuando maduran, ¿no? Las cuales pueden existir de diferentes tipos, de acuerdo a su tamaño, se dividen en pequeños. Estas, en cuanto a su morfología, van a presentar un núcleo con un nucleolo central, como estamos viendo acá en la microfotografía de la histología. Estamos viendo que las neuronas están conformadas por un nucleolo central, van a tener un pericardio y un citoplasma conformado por retículo endoplasmático rugoso. Y a su vez, estas van a estar conformadas por dendritas y los axones, ¿no? Tienen como función, si bien sabemos que va a ser la propagación de los impulsos nerviosos sobre la superficie. Estos van a transmitir a través de las sinapsis por los axones, ¿no? Este es como un recordatorio, ¿no? Que ustedes ya lo deben saber por anatomía e histología. Pero para dar este tema y ver los procesos reactivos de las diferentes células del sistema nervioso central, tenemos que hacer un recordatorio primeramente de la histología normal de la anatomía, ¿ya? Entonces, continuamos. Me avisan si no me escuchan, por favor, si se pone en silencio. Dentro de los procesos reactivos de las células del sistema nervioso central vamos a obtener las alteraciones neuronales y las alteraciones gliales de las células gliales que ya hemos mencionado, que están los oligodendrocitos, los astrocitos, las células ependimales, ¿no? En cuanto a las alteraciones neuronales, vamos a tener la reacción de las neuronas a la lesión con diferentes tipos de cambios. Entre estos vamos a mencionar el cambio hipóxico isquémico, que también es denominada la neurona roja. Entre otros cambios vamos a observar la cromatólisis, satelitosis, la neuropagia, la mineralización, la degeneración neuronal, los pigmentos que se van a observar frecuentemente durante el envejecimiento, que son la lipofuscina y la neuromelanina. Entre otras reacciones de las neuronas a la lesión van a estar las inclusiones y los depósitos. Estos pueden ser ya por infecciones, por toxinas y por las enfermedades degenerativas. En esta imagen microscópica estamos observando a las neuronas rojas, las cuales van a ser, estos cambios van a ser de manera aguda y se observan después de una hipoxia isquemia aguda, en las hipoglicemias graves, y también pueden observarse en otras agresiones agudas del sistema nervioso central. Las neuronas rojas van a ser evidentes a las 6 a las 12 horas de una agresión hipóxica isquémica irreversible. En cuanto a las características microscópicas, van a incluir, como estamos observando en esta, la retracción del cuerpo celular, va a tener una hipnosis del núcleo, una desaparición del nucleolo, y va a haber una pérdida de la sustancia de Mills, ¿no? Y algo muy característico que estamos observando en estas células que se ven rosadas va a ser la eosinofilia citoplasmática intensa, ¿no? Otro cambio, otra reacción neuronal a la lesión va a ser la degeneración neuronal como tal. En la degeneración neuronal podemos observar estos otros cambios que estamos viendo en esta fotomicroscopía, la cual consiste en neuronas con pericardio retraído
que son basófilos y tienen un núcleo hipercromático. Este tipo de alteración neuronal es característico de las enfermedades neurodegenerativas. Las vamos a poder observar en la enfermedad de Alzheimer, en la esclerosis lateral amiotrófica y en otras enfermedades neurodegenerativas, pero son más frecuentes en este tipo de enfermedades. Otra alteración neuronal va a ser la cromatólisis, que ya lo hemos mencionado. En esta fotomicrografía podemos observar que hay una pérdida de la sustancia de Mills y también podemos observar una célula rechoncha edematizada gorda, la cual es el edema, ¿no? El edema como tal. En este caso, las neuronas pueden recuperar o pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, esas son las características de una alteración neurológica por cromatólisis. Entre otras alteraciones neurológicas a la lesión tenemos las inclusiones y depósitos neuronales, que al principio les mencioné. Pueden ser, estas inclusiones pueden ser causadas por infecciones, por toxinas, por enfermedades degenerativas. Y generalmente estas inclusiones y estos depósitos se van a localizar en el citoplasma o en el núcleo, como estamos viendo en nuestras fotomicrografías, ¿no? La primera fotomicrografía estamos viendo un ovillo neurofibrilar que es característico en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa. Y en esta otra fotomicrografía estamos viendo los cuerpos de LED, en cuales son inclusiones de coloración marrón, citoplasmáticas, intracitoplasmáticas, que se observan en la enfermedad de Parkinson. Entre otras inclusiones y depósitos neuronales también podemos mencionar el gránulo vascular, que es el enriquecimiento, los cuerpos de grano, los cuerpos de lumina, que son característicos de la esclerosis lateral amiotrófica, como estamos observando en esta imagen. Y en las enfermedades infecciosas podemos observar virus de la rabia en los cuerpos de nieve, que son inclusiones citoplasmáticas, y la inclusión de Condri de tipo A en la citomegalovirus. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de las células gliales. Hemos hablado de las alteraciones neuronales, ¿no? Hablando de las alteraciones de las células gliales, como bien ya les he repetido dos veces, las células gliales van a ser los astrocitos, fosfolipodendrocitos y las células epidemales, ¿no? Van a tener como rol en los procesos fisiológicos y patológicos como soporte y mantenimiento de un ambiente apropiado para el funcionamiento eficiente de las neuronas. Estas van a responder ante enfermedades como ser en la reparación del tejido dañado o reemplazar el tejido perdido, ¿no? La implicación específica va a tener una implicación muy específica en las enfermedades degenerativas, infecciosas y metabólicas. Y también van a tener una capacidad de proliferación hacia una variedad de gliomas. Si bien a partir de aquí vamos a hablar de los tumores gliomatosos que son más frecuentes, ¿no? Los gliomas. Bien, las reacciones de los astrocitos a la lesión. Van a ser de diferente manera, ¿no? Los astrocitos van a presentar cambios reactivos, como ser la gliosis reactiva, las fibras de Rosenthal, los cuerpos granulares ozonófilos, los cuerpos vaniláceos, y dentro de los astrocitos reactivos especiales, que vamos a tener los astrocitos de tipo 2 Alzheimer más frecuentes, los astrocitos de tipo 1 de Alzheimer poco frecuentes, las células de Creutzfeldt y los cambios por radioterapia. No, y otras inclusiones astrocíticas, como son las inclusiones virales intraespectráticas, que también se van a ver igual
las reacciones astrocíticas, al igual que las reacciones neuronales, ¿no? Acá estamos observando en la fotomicrografía una gliosis reactiva, la cual es característico de estas células que tienen un núcleo excéntrico con citoplasma eosinófilo amplio, también denominados astrocitos hemistocíticos reactivos. ¿En qué consiste la gliosis? La gliosis va a ser un marcador histopatológico de mucha importancia para la lesión del sistema nervioso central, con independencia de la causa, y se va a caracterizar por una hipertrofia e hiperplasia de los astrocitos, ¿no? Entonces, puede presentar este tipo característico de astrocitos hemistocíticos reactivos. Otro tipo de astrocitos especiales y activos que va a presentar van a ser los astrocitos de tipo 2 de Alzheimer. Como estamos viendo en esta fotomicrografía, este tipo de astrocitos se caracterizan por presentar núcleos dentados, citoplasma vacío, y generalmente se presentan en enfermedades metabólicas, como ser la encefalopatía hepática crónica. Su nombre va a ser debido a que fue descrito por Alois Alzheimer, pero no tiene relación con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? También pueden presentarse en grupos, como estamos viendo en la flecha, en grupos de 3 a 4. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, estos van a tener inmunonegatividad para lo que es la proteína glial, GFAP y LSC. Van a ser negativos, ¿no? Y se presentan de manera numerosa en la sustancia gris de la corteza cerebral y los ganglios basales, el lugar de secuencia con lo que se pasa. Otro tipo de astrocitos reactivos, podemos mencionar a los astrocitos de tipo 1 de Alzheimer. Este tipo de astrocitos gigantes tienen un núcleo enorme, lobulado, hipercromático, como estamos viendo en esta imagen, que nos puede confundir con neoplasia. No podemos confundir con neoplasia si este fuese una lesión hipercelular y hubiese predominio de este tipo de núcleos avirragados e hipercromáticos, ¿no? Tiene un origen hipotético, ¿no? Se dice que estos pueden tener un citoplasma conspicuo y pueden tener, a diferencia de lo otro, para la inmuno van a ser positivos para S100 y GFP, ¿no? Otras alteraciones características astrocíticas van a ser las fibras de Rosetta. Como estamos observando en estas fotografías con mayor acercamiento, estas zonas que están y con las flechitas, podemos observar que se describen como unas estructuras alargadas, tipo salchicha o zanahoria, que son intensamente eosinófilas y retráctiles, ¿no? Estos generalmente van a presentar dos tipos de proteínas, que va a ser la alfa-beta cristalina y la ubiquitina, ¿no? Que van a estar rodeando a la proteína glial, GFAP. Este tipo de alteración astrocítica va a ser típico de una gliosis reactiva de larga data, ¿no? Especialmente en procesos que van a la línea media, ¿no? Y también algo muy característico de estas fibras de Rosenthal, generalmente se presentan como una marca diagnóstica de la leucodistrofia de Alexander, ¿no? Otra alteración astrocítica a la lesión van a ser los cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos consisten en inclusiones redondeadas, como estamos viendo en la imagen. Van a ser retráctiles y en la imagen a la derecha podemos ver una tinción de histoquímica que es denominada PAS, ¿no? Que son PAS positivas, ¿no?
Tienen un tamaño variable, estos como estamos viendo, puede medir hasta 5 hasta 20 micrómetros y están compuestos por polímeros de glucosa, ¿no? Los poliglicosanos. Van a estar localizados en procesos astrocitarios y van a ser comúnmente, se van a presentar en regiones subviales, supraterminales. Y estas, al igual que los astrocitos tipo 1, estas van a ser abundantes en las gliosis reactivas de larga data, ¿no? Y en las enfermedades degenerativas también pueden observarse este tipo de alteraciones astrocíticas. Bien, vamos a hablar de otro tipo de célula glial que son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a tener como función principal la formación y el mantenimiento de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Estos histológicamente se caracterizan, como estamos viendo en la fotomicrografía de la derecha. Estos van a tener un aspecto de huevo frito. Estamos viendo que tienen un citoplasma amplio, como blanquecino, y tienen un núcleo hipercromático central, ¿no? Tienen un aspecto de huevo frito. ¿Cuáles van a ser las alteraciones de los oligodendrocitos? Al igual que en los astrocitos y en las alteraciones neurales, estas frecuentemente van a presentar inclusiones, ¿no? Estas inclusiones pueden ser virales, uh, también otro tipo de inclusiones como las enfermedades degenerativas. Ahora vamos a hablar de las células ependimarias, que es el otro tipo de células gliales. También va a presentar alteraciones a las regiones como tal. Estas se caracterizan por revestir el sistema ventricular y cerebral. Estas van a localizarse en el sistema ventricular. Tienen una superficie luminal, como estamos viendo en la fotomicrografía, con cilios y microvellosidades cortas. Y estas van a presentar células cilíndricas altas y se caracterizan por la presencia de sus cilios como tal. En cuanto a las alteraciones de las células epidemarias, vamos a ver en esta fotomicrografía que estamos observando, van a ser tanto puede presentar a la tendinitis granular, como estamos viendo en la fotomicrografía de la derecha. La tendinitis granular se va a observar en la sífilis, en la esclerosis tuberosa, en enfermedades infecciosas. Consiste en una proliferación de los astrocitos, ¿no? Como tal, y da esta forma de gránulos, como estamos viendo en la fotomicrografía. Entonces, otras alteraciones van a ser las inclusiones virales, nucleares y citoplasmáticas, como estamos viendo en esta otra fotografía de la izquierda, ¿no? Por citomegalovirus. ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya está bien. Vamos a continuar con la microglía. ¿Ya? En cuanto a la microglía, primeramente podemos decir que la microglía va a ser una célula del sistema monocítico macrofágico del sistema nervioso central y va a tener como función principal la vigilancia y la participación en los procesos inmunológicos, ¿no? En cuanto a la inmunohistoquímica, estamos viendo en la fotografía de la derecha, va a ser positiva para CD68. En cuanto a las alteraciones de la microglía, podemos observar la neurofagia, que estamos en las alteraciones neuronales, el nódulo microglial y la activación de la microglía, que es la denominación microgliosis, ¿no? Este tipo de alteraciones podemos ver en cuanto a las alteraciones de la microglía.
Bien, vamos a empezar a hablar del edema cerebral, cambiando de las alteraciones de las células neuronales gliales, cambiamos al edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? El edema cerebral es la acumulación de líquido anormal en el tejido cerebral que va a ocasionar agrandamiento volumétrico focal o difuso. En cuanto a las alteraciones del equilibrio hidroeléctrico, puede ser aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pérdida de la anastosia osmótica extracelular y exceso de líquido cefalorraquídeo. Estamos viendo en esta imagen un cerebro normal, ¿no? Que cuenta con un espacio intersticial. Entre estas estamos viendo a los astrocitos y también parte de lo que es el ventrículo. Las complicaciones más frecuentes van a ser trauma, infarto, hemorragia, tumor, hipoxia y enfermedades tóxicas y metabólicas, ¿no? Que van a producir edema. ¿Qué tipos de edema cerebral conocemos? Hay 3 tipos de edema cerebral, ¿no? Que son el edema cerebral vasogénico, citotóxico e intersticial. El edema vasogénico, que es el tipo más común, estamos viendo en esta imagen, vasogénico. Es generalizado o puede ser focal, va a ser causa de una ruptura de las uniones estrechas de las células endoteliales, por lo tanto va a haber aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el plasma va a invadir al espacio extracelular, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Hay daño del endotelio y por lo tanto hay, se podría decir, hay filtración, ¿no? De lo que es plasma hacia el espacio extracelular, por lo tanto un edema en el espacio extracelular y este tipo de edema va a estar confinado a la sustancia blanca, a diferencia del edema citotóxico, en el cual la causa principal va a ser la alteración de la anestesis osmótica celular. Va a haber un daño de la bomba de sodio y potasio, dependiendo de ATP y la sobrecarga de aguas sistémicas. A diferencia del otro, no va a haber un daño del endotelio como tal, no va a haber fuga de lo que es de vaso hacia el líquido extracelular. A diferencia de esto, va a existir un edema generalizado de los astrocitos. El agua va a invadir el espacio intracelular, ¿no? Va a haber un edema de las neuronas, de la glía y del endotelio, ¿no? Va a haber un estado esponjoso. A diferencia, esta va a afectar a la sustancia gris y a la sustancia blanca. El edema intersticial es el tipo menos común, causado por hidrocefalia obstructiva. Va a haber una fuga transepinimaria. Estamos viendo las células penimarias en la figura, en la cual el líquido cefalorraquídeo va a haber una fuga del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio extracelular, ¿no? De la sustancia blanca periventricular. En eso va a consistir el edema intersticial. Acá podemos observar un cuadrito interesante, en el cual nos da las características más importantes del edema vasogénico, citotóxico e intersticial. Como ya habéis dicho en la patogénesis, el edema vasogénico va a tener como patogénesis la ruptura de la barrera hematoencefálica. El citotóxico va a ser la alteración de la homeostasis iónica osmótica y del intersticial va a ser la fuga del líquido cefalorraquídeo de las células septenimarias, ¿sí? En cuanto a la patología, en vasogénico va a haber aumento de la permeabilidad capilar y citotóxico hinchamiento celular, ¿no? Las células se ponen rechonchas. Y en el intersticial va a haber una cefalia, ¿no? La composición en vasogénico va a ser plasma rico en proteínas, en el citotóxico agua, sodio sin proteínas y en el intersticial un líquido cefalorraquídeo pobre en proteínas. El espacio afectado en vasogénico extracelular, en el citogénico intracelular y en el intersticial extracelular. La localización, vasogénico sustancia blanca, citotóxico sustancia blanca, sí, en el intersticial la sustancia blanca periventricular. La barrera hematoencefálica se va a estar dañada en el vasogénico, sin embargo, en el citotóxico intersticial va a estar intacto. Cuanto al tratamiento, va a ser efectivo
edema vasogénico para los esteroideos. En cambio, el citotoxicidad artificial no tiene efecto como el tratamiento esteroidal. Tratamiento diurético tiene un efecto mínimo vasogénico y es efectivo en citotoxicidad. Las causas vasogénico, tumores, infarto, trauma, toxinas, hemorragia, infecciones, enfermedades inmunizantes. En el citotóxico va a establecer hipoxia. En el intersticial vamos a ver hidrocefalia obstructiva, como ya mencionamos. Pues estamos observando en la macroscopía de lo que es el edema intersticial. ¿Ya? Podemos observar en los hallazgos macroscópicos el cerebro va a ser voluminoso, pesado, las involuciones van a estar amplias y aplanadas, y los surcos van a estar estrechos. La sustancia blanca, digamos, ya va a haber una compresión y desplazamiento ventricular, ¿no? En cuanto a las alteraciones histológicas, las alteraciones histológicas van a ser mínimas, no va a haber cambios microscópicos sutiles, un aumento de los espacios capilares largos, como estamos viendo en las fotomicrografías. Va a haber un edema de las vainas de mielina, fluidez de la sustancia blanca, una vacuolización de la sustancia gris. Y en el edema citotóxico podemos también ver vacuolización más frecuente en las regiones perivasculares, subviales y perineurales. Y también vamos a encontrar la cetosis reactiva en las situaciones crónicas. Todavía me escuchan, ¿no? ¿Están vivos? Sí, doctora. Entonces, vamos a terminar con lo último, que es la hidrocefalia. En la hidrocefalia, como su nombre lo indica, hidros de agua, cefalia cabeza, agua en la cabeza, no es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Se va a producir el agrandamiento de los ventrículos cerebrales y la hipertensión intracraneal. Va a haber un desequilibrio en la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? No es una malformación, sino una deformación por el aumento de la presión intraventricular. Dentro de las causas va a estar el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, de la circulación del líquido cefalorraquídeo y la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces podemos observar en este cuadrito que va a haber, en cuanto a la hidrocefalia obstructiva, se va a clasificar en no comunicante y comunicante, y vamos a tener una hidrocefalia no obstructiva, que puede ser por ese tipo de líquido cefalorraquídeo o por un defecto de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En la hidrocefalia no comunicante, las causas de obstrucción pueden ser quistes, coloides, esclerosis tuberosa y entre otros, ¿no? En la comunicante, la obstrucción extraventricular, podemos observar fibrosis del espacio subaracnoideo por hemorragia subaracnoidea, meningitis, diseminación tumoral, entre otros. En cuanto a la macroscopía, como estamos observando, por ejemplo, en este corte sagital del cerebro, podemos observar que los ventrículos van a estar agrandados, ¿no? Y va a haber una atrofia de parte de la corteza cerebral, ¿no? Y también en la cabeza puede ser anormal o levemente aumentada, pero estamos viendo en este caso del niño está anormal, ¿verdad? La hipertensión intracraneal y la hernia. La hipertensión intracraneal se va a definir como la presión del líquido cefalorraquídeo mayor a 15 milímetros de mercurio en el cúbito lateral. No es una emergencia neurológica de alto riesgo. El cerebro va a estar conformado, la cavidad intracraneal va a contener 1.400 gramos de cerebro, como estamos observando en esta imagen de la derecha, y 75 más de líquido cefalorraquídeo y 75 más de sangre, ¿no? Ante una hipertensión intracraneal va a existir una disminución del volumen de líquido cefalorraquídeo, disminución de flujo sanguíneo, y los componentes cerebrales van a estar desplazados de un comportamiento intracraneal hacia otro.
Estas van a ser las denominaciones ernes, ¿no? Las hernias ventriculares. Bien, vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a hablar parte de lo que es la hipertensión intracraneal y parte de lo que es la hernia y malformaciones congénitas. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todavía siguen? Sí, Sí, doctora.